ciudadano, muy buenas tardes. Estos días hemos escuchado el toque de el decreto que es complementario al estado de excepción. Muchos compañeros militares, policías me llaman y me dicen, ¿cuáles son esos límites del toque de queda? ¿Por qué se llama toque de queda? ¿Para qué? Haciendo historia, el toque de queda no tiene nada que ver con una situación de delincuencia común, porque al delincuente no puede usted darle el toque de queda, pues. El toque de queda se da normalmente a las poblaciones que se encuentran cansadas de un mal gobierno. Los gobiernos que temen la sublevación de los pueblos, ellos dan el toque de queda. ¿Por qué se llama toque de queda? Una situación que cuando los que vivimos la dictadura desde el año 70 al 79, ¿saben qué era el toque de queda? Que las sirenas de los cuerpos de bomberos suenen en toda la ciudad. Normalmente era 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sonaban las sirenas, entonces la ciudadanía se sentía como notificada para ya no salir de las casas. Pero era el temor de un gobierno a la sublevación de la gente, porque estaba cansada. Nos preguntamos, ¿cuál es el papel que juega Fuerzas Armadas en estos estados de excepción? Simplemente vamos a ver que militares en sus carros, saliendo a las calles céntricas, viendo que nadie circule. No hay más función. Es decir, la mala noche, el no estar bien alimentados, lejos de la familia, de los militares. A eso se circunscribe el toque de queda. Simplemente patrullando en tanque de guerra, en carros, caminando a ver que no haya un ciudadano que esté caminando por ahí. ¿Van a los sitios donde se concentra la delincuencia? No, ¿eso para qué? La pregunta, siendo una operación policial para combatir la delincuencia, ¿por qué no actúan juntos policía y Fuerzas Armadas? Pero estamos viendo Fuerzas Armadas por un lado, policías por otro lado. ¿A qué se debe? ¿Acaso las Fuerzas Armadas no aceptan una subordinación real que debe haber? Y si no aceptan la palabra subordinación, la palabra cooperación, apoyo, la ley lo manda, la ley de seguridad pública y del Estado manda. La policía es el único organismo encargado de la seguridad ciudadana. Militares, sáquense de la cabeza eso de que ustedes están trabajando en cuestiones delincuenciales. Porque ni los mismos comandantes saben qué pasa. Hay comandantes de las unidades militares que van y dicen al comandante de la policía, señor, ¿en qué le apoyamos? ¿Cómo le apoyamos? Y se subordinan. Pero solo basta que llegue un militar más antiguo que el policía y dice, no, vamos a actuar solos. Punto. O sea, esto, un show de quién manda más. Señores, si van a detener ciudadanos, ¿dónde deben ser entregados? ¿Y qué debe hacer el fiscal y el juez? Acá se amenaza con los 3 años de prisión si encuentran al ciudadano que ha violentado el toque de queda. Se dice que no ha dado cumplimiento a la orden de autoridad competente. Acá no hay autoridad competente. El decreto ejecutivo no es autoridad competente. Para unas cosas sí, pero no para aplicar un artículo de la ley penal. Señores, acá surtiría efecto si con el decreto ejecutivo van y le notifican en forma personal al individuo, le dicen, señor, usted no puede salir. Esa es una notificación que hace la autoridad judicial y le prohíbe. Pero no van a prohibir. ¿A cuántos? 18 millones de habitantes. Notificar de esa manera. Entonces, señores, como consejo a los fiscales que todavía tienen temor al gobierno, al poder ejecutivo,
Cuando lleguen los detenidos para ser procesados, simplemente el fiscal lo que debe hacer es abstenerse de cualquier acusación y decirle: señor juez, me abstengo, no ha cometido ningún delito, regrésele a la casa. Y ojalá que en los mismos carros que les van llevando les regresen a la casa. ¿Constituye un delito no acatar el toque de queda? Señores, no. Si nadie obedeciera el toque de queda, imagínense, en la ciudad de Manta vamos de feriado, tenemos las fiestas todavía después del feriado, acá en Manta. Si todo mundo sale a la calle, ¿habría cárceles para tanto contraventor? Porque no son ni siquiera contravenciones. Esto era sancionado cuando había la ley de seguridad nacional. Hoy tenemos una ley de seguridad pública del Estado que no sanciona esto. O sea, el toque de queda no tiene sanción. O si quieren ponerle una sanción, fíjenle como algo administrativo, pero para lo administrativo también tienen que fijar una multa, alguna cosa. Es decir, el toque de queda no sirve para nada. Los fiscales deben abstenerse simplemente de acusar y no hacer la payasada de que se está juzgando con un delito que no existe. La pregunta es: ¿Fuerzas Armadas tiene planes operativos para combatir delincuentes? Pues no. ¿No sería mejor que se suben a la Policía Nacional porque ellos sí tienen operaciones de carácter policial? ¿La policía necesita de un toque de queda para actuar en contra de la delincuencia? No, señores. La policía no necesita de toque de queda, puede actuar cuando le dé la gana, con o sin estado de excepción. La policía es la que sabe dónde está la delincuencia y va y actúa. Si necesita orden de allanamiento, pide al fiscal, al juez, una orden de allanamiento. Eso es actuar de acuerdo a la ley. Eso es seguridad jurídica. Acá pedir que el militar pueda allanar un domicilio. ¿Qué sabe el militar de procedimientos, de un debido proceso? Analicemos el toque de queda. El decreto 370 suspende la inviolabilidad del domicilio. Lo que yo digo, el militar tiene posibilidades de conocimiento, de presumir que en tal lugar hay delincuentes, que en tal lugar hay armas que deben decomisarse. Pues no, la inteligencia militar está hecho para otras cosas, no para perseguir delincuentes. Suspende la inviolabilidad de la correspondencia. ¿Puede Fuerzas Armadas trabajar en esto si no conoce de procedimientos? Estos son procedimientos de la policía. Fuerzas Armadas no está preparada para esto y no es función. Y ya vamos a hablar luego de las funciones de las Fuerzas Armadas y qué ha pasado en esas funciones de Fuerzas Armadas en la famosa rendición de cuentas del ministro Show de Defensa. Suspender la libertad de tránsito. Fuerzas Armadas cumpliendo solo eso, evitar que personas circulen por las calles. ¿Conocen el objetivo de esta medida? Pues no. Fuerzas Armadas simplemente le dice: salgan y al que le vean caminando por la calle fuera del horario establecido, métale en preso. Y se acabó. Ni al comandante le interesa saber para qué diablos es esto. Pero nosotros los ciudadanos debemos decir: ¿cuánto cuesta eso? Gasto de combustible, agotamiento de los militares, gente que no va a dormir en sus casas, a visitar a sus familias. ¿Cuántos días? Mal comidos, sin dormir. Los mismos militares están hartos y están cansados. Mandan al diablo a todo mundo, ya no se pierde hasta el respeto. A esto produce o conduce el famoso toque de queda. Y les digo, si todo ciudadano dijera: no voy a hacer caso, y todo el mundo se concentra en una plaza para ver cuántos militares podrán agarrar a cuántos ciudadanos.
Tendrán que hacer fila en las fiscalías, en los juzgados para que les procesen. Cuento. Las disposiciones generales de este decreto, dice la primera, encárguese de la ejecución del decreto al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. O sea, estos abogados que prepararon el decreto no tienen ni siquiera idea. La misión de la policía es la seguridad interna, seguridad ciudadana, pero le ponen para la ejecución al ministro de Defensa. A ese que dice, disparen, destruyan. Al payaso le ponen a manejar cuestiones de seguridad interna. Ese es el decreto. La segunda dice, notifíquese a la ciudadanía la suspensión del derecho a libre tránsito. Notifíquese. ¿Sí sabe cómo se notifica? ¿Cuál es el modo de notificación? Nadie conoce, pero dice, notifíquese. Si es un acto administrativo, el acto administrativo tiene que notificarse. ¿Por qué medios? Anteriormente, para la vigencia de una ley, la ley entraba en vigencia en el término de 5 días. Hoy, ¿cuándo entra en vigencia? Porque el presidente lo manda. La gente de la ruralidad lee esto. Está en capacidad de enterarse que es la... Señores, esto es una payasada. Notifíquese a la ciudadanía. ¿Cómo notifica? Nadie sabe ni cómo se notifica. A lo mejor lo que yo le digo, Fuerzas Armadas por lo menos coordine con los bomberos y hagan sonar las sirenas, que digan, ya empezó el toque de queda y empecemos a correr. Porque habrá muchachos que cuando esté pasando el camión de los militares les digan, ¡hey! ¡Oye! Y se vayan corriendo, porque va a ser un juego. Para un muchacho es un juego. Nosotros lo hacíamos. Hacer correr a los militares. Resulta muy gracioso. Y la otra, la cuarta, dice, notifíquese a la Asamblea, Corte Constitucional, ONU y OEA. ¿Cómo se notifica a ellos? Con sendos oficios, con comunicaciones. Si dice notifíquese al uno, ¿por qué no se notifica de la misma manera a la ciudadanía? Eso nadie lo explica. Y vamos a la famosa rendición de cuentas que hace ayer el ministro de Defensa. Parecía una elección de reina porque estaban rodeados de flores, todos de traje militar de gala, oyendo. Escuchen. Cuando yo digo la rendición de cuentas de Fuerzas Armadas, ¿de qué debe ser? Sobre la misión de Fuerzas Armadas, resguardo de soberanía e integridad territorial. Eran 2 temas que debían topar. Porque el resto de decomiso de armas, de drogas y todo, es una cuestión de la Policía Nacional, no de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas no responde qué ha hecho en la frontera. ¿Por qué toda la droga pasa a los puertos? Eso no responden, eso debían haber tratado. Pero sacan en unos y lo veo. Esto muestran como una obra. Dice, 16 campamentos de minería ilegal destruidos. ¡Qué grandeza! 60,000 hombres para destruir 16 campamentos de minería ilegal. Un campamento cada 23 días. 60,000 militares. En otra obra famosa del año 2025 dice 30,433 galones de combustible incautados. Parece bastante. Pero ¿saben qué significa esto? Un tanquero de combustible cada 4 meses. ¡Qué gran labor! 60,000 hombres. Otro. 158 bocaminas destruidas. ¿No era necesario un taco de dinamita en cada bocamina y destruirlo, taparlo? Y no hacer el show gastando morteros, cohetes, un gran show. ¿Cuánto dinero costó eso? A lo mejor eso sea pretexto para hacer una nueva compra, para seguir destruyendo bocaminas y tener como show a la ciudadanía. Escuchen esto. 74,740 municiones incautadas. ¿Saben en dónde cabe esas municiones? En 1/3 de un metro cúbico, es decir, en un cajón, la tercera parte de un cajón de 1 metro de alto por 1 metro de ancho.
En la tercera parte, ahí cabe toda la munición. 60,000 hombres que se dedicaron todo el año 2025 al CAMEX, porque esa es la función de los militares, al CAMEX, a pararse en los centros de las ciudades, en las avenidas, a revisar. Unos cuantos baldes o de cartuchos en un año, 60,000 hombres. ¿Cuánto dinero costó esto? ¿Por qué no nos hacen saber eso? Todo un show. Mientras el ministro da su informe de rendición de cuentas, afuera están matando. Manta, Guayaquil, en todo el país. Están matando. Señor ministro, le faltó el informe de eso que sacó más bien más prensa que nada. Porque esto se hacen propaganda ustedes. Pero la prensa comentó de los niños de las Malvinas. Eso no está en el informe, o no lo he visto. No está los indígenas fallecidos en Ibarra. Este es el famoso informe de labores. ¿No creen que ya es hora de que Fuerzas Armadas solamente se sume a la policía y sea la policía quien dirija todo esto? Ministro, si usted quiere seguir siendo payaso, esa no es una forma de dar seguridad a la ciudadanía. Gracias.